Bienvenidos a todos al tercer episodio de Charlando con Chris. Estamos aquí súper contentos, muy motivados con la recepción de los dos primeros episodios. Pero terminando uno de los episodios, Chris nos dejó como en punta, nos dejó como en suspenso y dijo que nos iba a hablar de por qué el dolor lo hace fuerte. Chris, bienvenido. Bueno, ¿qué más, parcero? Bueno, una vez más, a todas las personas que invierten su tiempo, que también quieren aprender quién es Chris y que de pronto podemos enseñarles cosas que muchas veces uno necesita escuchar, darle la bienvenida a este podcast Charlando con Chris. Bueno, Chris, entremos en materia de una vez. Nos dejaste en suspenso, como dije en la introducción, de por qué podías aguantar esas ultramaratones, esas ultras distancias, y decías que no importaba el dolor, que el dolor te hacía fuerte, esa naturaleza del dolor. Bueno, creo que el dolor en la vida pues es inevitable. Creo que no hay un ser humano en la vida que diga, es que yo no he experimentado el dolor. Creo que todos lo hemos experimentado, pero también hay que entender que hay diferentes tipos de dolor. Hablemos el dolor físico, cuando hacemos deporte, esas personas que van al gimnasio por primera vez, que les duele todo y dicen, no quiero volver. Eso es un dolor físico. O termina una maratón, que si lo haces a un ritmo bueno, pues las piernas van a quedar doloridas porque el impacto por 42 kilómetros, ahí van a tener un dolor físico y puede que tengas un accidente, una herida abierta, una herida cerrada, pues es algo grave. Otro dolor, ese dolor emocional. Creo que ya he vivido dos tipos de dolores y otros más emocionales, pero pues lo puedo dar el ejemplo como la muerte de mi hermano y la muerte de mi mamá, que esos son dolores que también, aunque no son esos dolores físicos, son esos dolores que te bajan el ánimo, te achicopalan, que te bajan el ritmo de vida. Y vienen esos dolores que creo que también de alguna manera a veces los hemos tocado, que son los dolores psicológicos. Y es ese dolor, pues, donde pues, sabemos que a veces está relacionado con el bullying, a veces como nos hablan, cuando no tenemos esa confianza hacia nosotros mismos, esas personas que como que con lo que nos digan, de una vez nos desinflan y nos desarman. Pero bueno, creo que entendiendo de todos estos dolores, creo que lo interesante es poder entender que todas las personas que lo tengamos, si lo podemos aprovechar, entender, relacionarlo y a la final vivirlo, no aislarlo, sino vivirlo, podemos aprender de ese dolor y poder entender por qué ese dolor los va a hacer más fuertes. Y cuando esas personas se hacen más fuertes, es porque dicen, si yo pude pasar esto, ¿qué me puede quedar grande? Y es donde yo digo a la gente, siempre piensa, cuando tú me decías que cómo hacías, Cris, si te duele correr, yo decía, hubo un momento que corría más con mi mente. Yo corrí 2 días con una gripe, con escalofríos, con dolor de huesos, me dio como una soltura, tipo diarrea, y no me sentía muy bien. Pero ahí es donde la mente me llevaba, pero porque la mente, cuando el cuerpo a veces no funciona, hay una manera que ese músculo fuerte que queda es, aunque haya dolor, porque el dolor llega a nuestro cerebro y ahí donde pues, empieza a transmitirse por todo nuestro cuerpo o a comunicarnos que algo nos está fallando, ahí es donde cogemos eso y lo convertimos en gasolina para poder llegar a ese paso de más. ¿Qué estrategias, Chris, podemos utilizar para poder llegar a utilizar el cerebro como un músculo fuerte, como lo dices? Bueno, esa estrategia es entender que no tenemos fuerzas infinitas, las fuerzas son finitas. Pero creo que pero en todo lo que no entendemos, como decir, dicen todos que utilizamos cierta capacidad del cerebro, dicen que nunca se utiliza a un 100%. O sea que el cerebro sí puede ser infinito. Entonces ya me entiendes lo que te digo, si te hablo que físico es finito, o sea, tiene un fin, ¿por qué nuestro cerebro que si es infinito, por qué no acobijarnos y arroparnos con él? ¿Y por qué no entrenarlo a través de qué? Como te decía ahorita, la persona que va al gimnasio, que es, empezando el año dice, voy a ir este año al gimnasio, voy a bajar esos kilos de más. Y paga la anualidad, no la mensual, la anualidad. Y va la primera semana y llega el sábado y le duele hasta la chocosuela. Y esa persona dice, y ya la otra semana va una, dos, y ya en 15 días ya no volvió a ir y se pasó el año porque no le van a devolver la plata. Entonces uno dice, ¿será que esa persona, ese dolor, porque lo primero era un dolor físico y es por lo que yo alguna vez te lo comenté, si hay algo más perezoso es el cuerpo es lo más perezoso, el cuerpo quiere dormir, comer y ver televisión, eso es lo que quiere, ni sudar quiere el cuerpo. Entonces, si esa persona no sobrepasa ese umbral, pues bueno, perdió plata, que eso se recupera, pero su logro, su meta, y de pronto esa meta también era salud porque de pronto está con sobrepeso y el médico le dijo, tienes que bajar de peso porque te puede afectar o tienes problemas de ruido, lo que sea, la persona se falla él mismo, pero ¿por qué? Porque no pudo superar ese umbral. Entonces, la estrategia es que cuando lo sintamos y lo vivamos, es no aislarlo, sino vivirlo.
Es como cuando uno tiene una racha mala, las rachas malas no duran toda la vida, hay que aprovechar, hay que entender que nos deja la racha y ese camino también disfrutarlo. Y que seguro que después de un negocio que no fue fructífero, seguro va a salir uno fructífero. Seguro cuando uno pasa el umbral del gimnasio ya dice, ya no quiero ir al gimnasio, sino que también quiero correr y montar bicicleta. Pero es cuando lo pasas. Y la estrategia es cuando el cuerpo es como nos hablemos. Vamos a poder, voy a lograrlo y voy a pasar a ese otro lado y ahí donde las personas van a crecer. Increíble, Cris. Cris, hablando de este tema, ¿qué historia nos puedes contar relacionada con el dolor que te haya pasado? Bueno, esta es una historia, yo el dolor desde muy pequeño, pero esta es la historia que yo más llevo como en mi mente y en mi presente, y es que en el 2009 me atropella un carro, un carro se vuela al pare, me arrolla, yo iba en una moto muy grande, y bueno, ahí sufro los tres dolores, físico, emocional, psicológico. De ese accidente tuve un trauma cronoencefálico, perdí la memoria más o menos como unos 12 días. Tuve también un poco de sangre, pues luego entre mi cerebro, entonces había que esperar si me relajaban a sacarla o si se drenaba por sí misma. Se drenó. Me fracturé los dos radios. Yo tengo restaurados mis dos radios en la actualidad con platinos y tornillos porque quedaron completamente destruidos los radios de mis dos manos. Pierdo el testículo izquierdo y la rodilla derecha me fracturó la cabeza del fémur, se me riega el líquido de la rodilla. Eso como la parte, ese es el dolor físico. Llevo al berro. Cuando me levanto en el hospital porque tuve trauma cronoencefálico severo, me levanto y cómo es la mente jodida que yo digo, no, esto es un sueño. Y me acuerdo que me levanté, saludé, me miré, estaba llevado y cuando ya me levanté fue como a los 15 días después. Y ya dije, no, esto no es un sueño, esto es la vida real. Ahí ya viene la parte emocional, se llenan todas estas emociones. Yo como que un pelado, 29 años. Y yo, ¿será que mi vida llegó hasta acá? Y el deporte y correr. Y yo no había militar siempre. Fui reconocido por mi fortaleza física y mental. Y yo dije, ¿será que voy a volver a las fuerzas especiales? Porque pues una persona lisiada no puede estar en las fuerzas especiales, tienes que estar apto. No, y me voy a echar el ejército. O sea, todo pasaba. O sea, mis emociones estaban al 100% brillando. Cuando empieza a pasar esto, ya digo, por cosas de la vida, llegó un libro que se llama El Secreto. Por ese libro yo siempre digo que los libros por mí han llegado al momento cuando mi vida los ha necesitado. Y este libro El Secreto que yo siempre le digo es solamente, para mí la definición del libro El Secreto es igual al poder de la mente. Quiere decir que todo está en nuestra mente. Y me leo este libro y cuando termino el libro dije, yo voy a caminar porque me habían dicho que si me iba bien lograba caminar, si me iba bien, pero que nunca más podría volver a correr. Entonces yo dije, voy a caminar. Pues en ese proceso voy a recuperarme, voy a correr y voy a volver a las fuerzas especiales. ¿Y por qué? Porque cuando se dan cuenta que yo me accidento, me cambian el traslado a una unidad logística, a una unidad administrativa. Y yo dije, yo fui un hombre creado para la guerra. Yo no fui creado para estar ahí en un computador, no, yo soy una máquina de guerra. Me gustaba la guerra, amo la guerra. Entonces, ¿cómo me quería? Eso, ya me entiendes, todas esas emociones más. Entonces ya psicológicamente también me está afectando, pero ese libro me alimentó. Entonces ahí donde pude vivir esos tres dolores, como te digo, muchas veces, porque el dolor en nuestra vida siempre ha estado, pero ese momento donde pude entender que cuando tú coges el dolor, llegas a lo más profundo, estás desmoronado, destruido, coges y te armas como un rompecabezas, como yo estaba. O sea, duré 5 meses con la pierna recta. O sea, un rompecabezas, armarte, recuperar tu movilidad. No podía coger ni siquiera un esfero ni cepillarme. No podía limpiarme el trasero cuando entraba al baño. Lo hacía mi mejor amigo, Andrés. Entonces ahí es donde uno dice, cuando uno le pasa, pero uno dice, tengo mi mente, tengo un músculo, este es el único que no está, o sea, estoy lesionado físicamente, pero acá estoy intacto. Y sí tenía un coágulo de sangre, pero lo pude drenar. O sea, estaba intacta y estaba diciéndome, papá, ¿y eso qué? Vamos a sacarlo adelante. Y ese es el ejemplo que tengo, un ejemplo real. Quedé en ese tiempo con el 15% de la capacidad física. En la actualidad tengo menos el 52% de mi capacidad física. Y yo por eso yo siempre le digo a la gente que
Normalmente yo corro es con la mente. El cuerpo para mí siempre va a ser un accesorio, pero es un accesorio siempre, repito, que hay que cuidarlo. Nadie se va a un viaje con un carro sin un cambio de aceite, sin combustible, sin unas buenas llantas, sin que el freno funcione. No, tiene que estar en óptimas condiciones. Nadie se va a un triatlón si la sigla está fallando. Nadie se va a correr una maratón en Chicago, donde sea, sin los elementos adecuados para cumplir ese requisito. Entonces, creo que esa es una historia que marcó mi vida. Fue en el 2009. Estamos hablando que fue a los 29 años y ahora con 44, el 5 de noviembre que cumplo, creo que la vida nos demuestra que la mente nos puede llevar y también la mente, inclusive la mente es medicina. Porque yo estoy seguro que también cuando me empecé a hablar así, yo lo veía. De no poderme moverme, decir, voy a moverme, voy a hacer esto. No puedo dar 2 pasos, voy a dar 3 pasos. Ya caminaba y dije, voy a empezar a correr suave. Y la parte final de esta historia es cuando vuelvo a las fuerzas especiales, el comandante, mi coronel Godoy, me dice, Orozco, el único compromiso es que usted llega y se presenta y le hacemos una prueba física. O sea, cuando me presenté allá, yo no había corrido. Y la prueba física en el reto son 2 millas, hacer flexiones de pecho, radios restaurados, hacer barras y abdominales. En 2 minutos, lo que más puedo hacer. Pero hay una tabla mínima. Había que hacer como 70, como 12 barras y el trote a partir de 13 minutos era el 100% y ahí para allá empezaba a bajar hasta bajar el porcentaje. Y yo salgo a correr y en los 500 metros yo era llorando porque me ardía. Claro que hay con un ardor en la rodilla permanente, un dolor grave. Y aún así terminé el trote, hacer las flexiones de pecho. Me acuerdo que tocaba hacer como 70, hice 71 en 2 minutos con las manos sin poderlas fletar porque quedé sin la posibilidad de fletar las manos como normalmente una persona común lo hace, y las abdominales, y lo saqué adelante, y las barras, colgarme, sabiendo pues el dolor. Me tocó venderla a todoterreno porque no aguantaba, yo no soporto vibraciones, y aún así logré. Entonces como que demostrarle, sí, me volví miércoles, estaba acabado, era un tapete, y ahora estoy acá una vez más en el juego. Entonces creo que la mente lo hace. Como quien dice, el dolor rompe, pero también construye. Sí, mira que yo creo que eso es lo que yo siempre le he dicho a la gente. A veces no es ese dolor para buscar lástima. Ay, es que pobrecito le duele. Yo cuando alguien pobrecito, antes o sea, me sentía fastidiado que me dijeran eso. Yo quisiera que me dijeran, ¿de qué te quejas? Dale. Y eso, cuando yo a alguien así le digo, bueno, ¿y de qué te quejas? Estás vivo, eso se puede todavía. Y uno lo ve en el día a día. El que corre en zancos, el que corre en una silla de ruedas, el que le falta una parte de su pierna y está corriendo. Y uno puede que esté un poco chonetico, pero uno dice, ¿y yo por qué me puedo quejar? Porque nosotros siempre es viendo es qué no tiene el otro o qué nos falta, pero no vemos qué tan bendecidos estamos. Entonces ahí es donde yo creo que buscar esa parte, como decía, empecé a armarme mentalmente y ya me llevé a un Cristian en unas condiciones por documentos reducidas, pero mentalmente claro que estaba apto para la batalla. Eso es muy estoico, ¿no? Como no quejarse y más bien aceptar las condiciones y echar para adelante. Sí, porque creo que a veces es lo que nos pasa, siempre estamos, y por eso creo que cuando tocas el cuento de los estoicos, creo que eso es la parte bacana, que ellos no es que no tengan sentimientos, solamente es que entienden que todo es a partir de la persona. Y por eso una filosofía estoica es si no lo puedes controlar, no depende de ti, pero digamos, mis emociones, la parte mental, ¿cómo no la voy a poder controlar si es que soy yo? Nadie puede pensar por mí ni decidir qué actitud voy a tomar ante una situación adversa que tenga, en este caso mi accidente, en este caso la persona que tenga el dolor por el gimnasio, que de pronto tuvo una herida abierta y se partió. Yo me he fracturado también la clavícula en una competencia de bicicross en un nacional, y creo que eso hace parte, esas son, se llaman las heridas de guerra. Eso es como cuando la mamá le hacen la cesárea y uno le ve la herida a la mujer. A mí me parece que algo hermoso es ver esa herida, porque es una herida de una mujer que trajo una vida al mundo. Pero otro más dirá, uy, no, eso es una herida de lo que es su vida, de lo que ha hecho, de lo que ha vivido. Eso es una herida de guerra. Tremendo. Hablando de esto, ¿cómo dirías tú que puedo yo abrazar el dolor para seguir creciendo? Bueno, para abrazar el dolor, creo que eso es la parte que yo siempre le digo a la gente, porque no quiere decir que es que nos guste vivir con dolor, ¿no? Porque no creo que nos pues, seamos felices diciendo, es que, porque uno no tiene el dolor para decir a la gente, es que me duele. Uno tiene el dolor es para decir, bueno, papá, tengo esta vaina acá, ¿y yo qué voy a hacer, papá? ¿Voy a estarme quejando el 99%
o voy a hacer ese 1% que voy a coger ese dolor y lo voy a pasar a hacer que un combustible. Te hace un combustible que para la vida. Entonces yo como empiezo a abrazarlo, a decir, bueno, me duele esto, voy a dar un paso de más. Entonces esa sentadilla de más, esa barra de más, si estoy corriendo, esa milla de más, si estoy en el trabajo, porque porque estamos hablando que es el dolor emocional, el dolor psicológico, que de pronto pues la gente piensa, no, es que como que este man no rinde en el trabajo, le falta, y uno como que lo ha escuchado decir, ¿dónde está esa milla de más para demostrarte a ti? Pero también con acciones que puedas cumplir las cosas. Entonces empiezas a abrazarlo, entonces ya no lo empiezas a ver como algo de, por favor tengan compasión de Cristian el adolorido, no, sino que Cristian coge y lo mete en sus ingredientes de su pancake diario. Entonces lo vuelve algo duro, algo que duele, algo que uno no quiere, pero lo toma uno para aprender. Yo cuando corro, no hay día que no corre o camine que me duela, siempre me duele. Pero siempre que me duele es mi motivación para recordarme que aunque ella me esté doliendo, yo estoy dando esos pasos por delante. Y a veces en las carreras puede que me vaya muy bien, puede que a veces no me vaya bien, pero cuando así no me vaya bien, estoy por encima de los que estaban en la casa levantándose de una resaca grande o porque seguramente no es el deporte. No quiere decir que el deporte sea mejor persona que otra persona, no, sino esa persona que quiso dar ese paso de más. Tremendo. Cristian, ¿se podría decir entonces que el dolor va unido con la resiliencia? Yo diría que, esa frase la tengo tatuada aquí en mi abdomen, resiliencia, y creo que para que los que vamos metiendo en el cuento de resiliencia realmente resiliencia, yo digo, el concepto básico es levantarse de una caída. Me caigo, me levanto. Eso es ser una persona resiliente. Me caigo, me levanto, pero es de todos los días. Me caigo, me levanto, porque es que la vida no son, yo tengo 44 años, que yo así que llevo 44 años sonriendo, siendo feliz y viviendo las mejores experiencias. Han llegado muchas cosas, pero ahí donde, por eso me gusta leer también, y ahí donde me ha gustado ir adoptando cosas de los estoicos, es decir, me voy quedando con las cosas que son buenas para mí. Y la otra también aceptando que cuando de pronto hay cosas que no salen bien, digamos, de seguro también el culpable siempre va a ser yo, porque nosotros siempre tratamos de culpar a otras personas para de pronto justificar algunas de nuestras acciones. Pero cuando hablamos que el dolor se conjuga con la resiliencia, es porque normalmente cuando te decía que cogemos ese dolor prutefacto, o sea, que no nos pasa, que nos tiene hasta la médula invadidos, ahí donde cuando empezamos a salir adelante, empezamos a ser resilientes. Y por eso cuando hablamos de una persona resiliente, es una persona que realmente tiene una buena capacidad de aceptación al dolor. Porque una vez más digo, no es el dolor que me corté y voy a correr con una pierna rota, no. Estamos hablando de ese dolor también emocional. Murió una mamá. Sí, murió mi mamá. Mi mamá, ahora estoy yo en la vida de los vivos. Mi mamá ya está en otro mundo. Yo tengo que comer, tengo que desayunar, tengo que cepillarme, tengo que proveer a mis hijos. Entonces debo seguir en la vida de los vivos. Sí, claro que me duele, pero en algún momento van a tener que yo también seguro voy a morir y mis seres queridos van a seguir en su vida porque esa es la ley de la vida. Y en esas emociones, o si alguien me está haciendo bullying, que porque soy bajito, que porque no soy lindo, que soy chaparrito, o no soy bueno para las chicas, mejor achicopalar, no. Ahí es donde esa persona, si coge todas estas cosas y las mete en su fábrica personal y hace lo que yo te digo, ese pancake de la alegría, ese pancake de la fuerza, puede decir, me vuelvo resiliente. Entonces, tengo el dolor, me caigo, me levanto, me duele, lo supero, soy resiliente. Que resiliente es todas las personas que cogemos todas esas situaciones adversas de la vida, las cogemos para favorecernos y para tener un propósito después sobre esa lección, sobre ese momento, sobre la experiencia que vivimos. Cristian, fenomenal. Yo creo que hacen falta como 10 capítulos para que nos sigas hablando de todo esto que tienes en la cabeza que has vivido. Ya para que la gente le quede como una reflexión, ¿qué nos puedes compartir para dejarle a la gente sobre el dolor? Bueno, yo lo único que le voy a decir es, todos lo vamos a sentir, pero lo importante es que y ya en la parte médica lo que te digo, la fase así, dolor, va a nuestro cerebro, y acuérdate que el cerebro, pues ahí es donde ya empieza como a decir, bueno, va para aquí, va para allá, y esto está pasando, y reaccionemos. Es que cuando tengan el dolor, podemos tener dos opciones. Podemos decir, no lo aceptamos, lo aislamos, porque hay gente que aísla el dolor, pero cuando vos no vivís el dolor, no lo puedes madurar.
Es como la gente que dice, ya no quiero amar. Y uno dice, hermano, la vida es hermosa porque en la vida amar es hermoso. Entonces, cuando en la vida amar es hermoso, si yo me cierro, pues cómo voy a... Sí, puede que me haya ido mal, pero no, la vida, así como hay días buenos, también hay días malos, pero también hay días muy buenos. Entonces, lo que yo le digo a la gente es no lo aíslen, solamente vívanlo. Todos vamos a tener momentos de miércoles, los que nos hemos fracturado, en el caso mío que me atropelló un carro, otras personas que seguro les faltaron miembro, otras personas que padezcan una enfermedad, migraña, en algún momento tuve unas etapas muy grandes de migraña y todas estas partes, pero también la parte emocional, hablo de mi hermano duré 8 años con el trauma de mi hermano. Mi mamá sí murió y quedé muy tranquilo porque pude hacer todo el proceso con ella. Y en la parte psicológica también creo que todos en algún momento hemos tenido este tipo de dolor. Pero lo que yo les digo es, si lo tienen, es aprendamos a vivirlo. Cuando nosotros aprendemos a vivir las emociones y las dejamos fluir, pues allá podemos decir, yo ya puedo entenderlas, ver su origen y poder decir, voy por ellas. Y ahí es donde yo digo, puedo mejorar y aprovechar esta situación. ¿Para qué? Para ser una mejor persona. ¿Para qué? Pero mejor persona no porque tenga que hacer algo con la humanidad, sino mejor persona para que mis días sean unos días más agradables. Así como cuando yo corro y me duele mi rodilla, que cuando me duele, pues lógicamente entiendo que fue un accidente, yo fui responsable de ese accidente, pero también estoy agradecido que sigo dando la batalla, creyendo en mi mente y creyendo que todo es posible para todas las personas que quieren creer. Para todos los que están escuchando este podcast, de seguro vamos a tener un amigo que está sufriendo o está pasando un momento de dolor fuerte. Es que bacano que lo puedan compartir y luego también que de pronto algún comentario para ver qué no les queda claro y que de seguro más adelante podemos aclararlo. Pero el dolor es un maestro de vida y el dolor realmente a mí es lo que me ha hecho fuerte. Bueno, Cristian, muchas gracias por estas palabras, por esta enseñanza. Creo que queda uno fascinado con el tema. Y déjanos saber un poquito qué viene en el próximo episodio. Bueno, creería que el próximo episodio ustedes saben que siempre este cuento es decirles por qué el deporte en mi vida ha ayudado a mejorar muchas cosas y a través de mis vivencias y mis historias. Y creo que si tocamos una parte de la resiliencia, creo que sería porque el deporte podrían ser un compañero ideal de las personas resilientes y entendería que esas personas que practican deporte van a coger la resiliencia como un instrumento más para poder lograr esos objetivos. Entonces creo que podemos hablar de cómo la resiliencia va unida al deporte. Listo, Cristian, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por escuchar este podcast. No olviden suscribirse en el canal de YouTube de Cristian y en el Spotify. No olviden dejar sus comentarios. Bueno, parceros, y acordarse, si no duele, realmente no vale. Chao, chao.